Mis amados, ciertamente son muchas las personas que continúan creyendo en la existencia de apóstoles y profetas aún en la actualidad y defienden el hecho de que algunas personas ciertamente tengan este nombramiento de oficio como apóstol o profeta. Ahora, yo quiero que usted, por favor, escuche un dato muy importante y que lo tome a cotación, o sea, que lo considere, porque no lo podemos pasar por alto. Mire, después del siglo I no existe ni una sola referencia histórica confiable que indique que alguien haya sido reconocido como profeta de Jesucristo o como apóstol de Jesucristo en el mismo sentido y autoridad de los que aparecen en el Nuevo Testamento. Y déjeme decirle que en las Sagradas Escrituras el apóstol era un testigo ocular y directo de Cristo. Hechos capítulo 1, versículos 21-22 y 1 Corintios 9:1. Ahí lo puede checar. Que fue escogido y enviado por él mismo con una autoridad única para establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. A su vez, déjeme decirle que los profetas del Nuevo Testamento tenían una función también muy específica, que era confirmar la doctrina y edificar a la iglesia conforme a la revelación divina, que era recibida, tal como señala Efesios 2:20, que dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De ahí parte todo. Ahora, una vez que este fundamento fue establecido en el siglo I y posteriormente fue cerrado el canon de las Sagradas Escrituras, pues cesaron estos oficios extraordinarios, ya no se necesitaban. La historia de la iglesia, déjeme decirle, a lo largo de los siglos confirma por más de 1800 años ya que no se levantó ningún apóstol ni ningún profeta con autoridad divina y universal como los del siglo apostólico del primer siglo. Y déjeme decirle que ya para el siglo IV, cuando el canon bíblico fue cerrado, la iglesia entendió que la palabra escrita era suficiente, completa y autoritativa para todo lo relacionado con la fe y la práctica cristiana, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17 y Judas capítulo 1 versículo 3. Ahora, déjeme decirle que lo más preocupante es que en tiempos recientes han surgido movimientos donde personas se autoproclaman apóstoles, profetas, y esto sí, mis amados, es algo que hay que tener en consideración, porque déjeme decirle que es antibíblico. Estas figuras no solamente carecen de la autoridad de las credenciales apostólicas bíblicas, sino que han tergiversado totalmente la función original de estos ministerios. Ahora, lejos de reflejar la humildad, el servicio y la sujeción a la doctrina de Cristo, como lo hicieron los apóstoles en el pasado, en el primer siglo, estos famosos ungidos modernos sencillamente promueven una jerarquía carnal, un liderazgo místico y elitista, e introducen incluso falsas profecías y falsas revelaciones que apelan a las emociones, al sensacionalismo, al misticismo. Mis amados, esto es horrible. Mire, ellos hablan de Cristo, pero exaltan a los hombres. Citan la Biblia, pero la manipulan para su conveniencia y el control espiritual sobre los creyentes. Por lo tanto, todo esto, mis amados, nada tiene que ver con Cristo. Por lo tanto, déjeme decirle que todo verdadero creyente, mi amado, debe tener muy claro que el único fundamento de la iglesia es Jesucristo, revelado en las Sagradas Escrituras y enseñado por sus apóstoles y profetas desde el primer siglo, que fue el cimiento, el fundamento de la iglesia. Ya no necesita más cimiento, sobre ello construimos. Mire, no necesitamos nuevas revelaciones ni supuestos apóstoles modernos, porque ya tenemos la completa revelación de Dios en su palabra. El canon está cerrado. Y déjeme decirle que el surgimiento de nuevos apóstoles y nuevos profetas en la actualidad no tiene nada que ver con el mover de Dios, sino que es una señal en realidad de los últimos tiempos. ¿Cómo lo ve? Cuando muchas personas serán arrastradas por doctrinas de hombres, por falsas doctrinas, por engañosos religiosos disfrazados de luz, como dice 2 Corintios 11, 13, 15 y Mateo 24, 24. Nuestra responsabilidad como creyentes es permanecer firmes en la verdad, discerniendo los espíritus, reteniendo lo bueno y desechando lo falso, lo malo. Y déjeme decirle, con nuestros ojos puestos constantemente en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Paz y misericordia del Señor sea con todos y que Dios le bendiga.